Gloria a Jesús. Aleluya. ¿No tiene mucho volumen o se siente un poco distorsionado? Ahí está bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. Gloria al Señor. Espero, hermanos, de que vengamos dispuestos con el corazón listo para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Dios, en su amor y su misericordia, siempre nos habla porque Él nos ama y necesita que nosotros seamos como Él quiere que seamos. Y la única manera de saberlo, cómo es que Él quiere que seamos, es escuchando su voz a través de la palabra. Vamos a leer en 2 Timoteo, en el capítulo número 2, a partir del versículo número 3. Y dice la palabra del Señor: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué dice el último versículo? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ese era el propósito del apóstol Pablo, ¿verdad? Al escribirle estos versículos, esta carta, estas palabras, en el capítulo número 2. El asunto, hermanos, es de que cuando Pablo escribe estos versículos que leímos, Timoteo no estaba pasando el mejor momento. Tenía muchos problemas, quién sabe cuántos, pero uno de los problemas que él tenía era el encarcelamiento de Pablo. Esto a él lo tenía confundido, y no es para menos, ¿verdad? Su líder, el hombre que lo aconsejó, que lo ayudó, ahora estaba preso. Quizá es normal, ¿verdad?, que él se sintiera frustrado. A nosotros nos puede pasar, hermanos, cuando, aunque quizá estemos bien con el Señor, pero hay momentos difíciles en la vida que sentimos que estamos solos, que sentimos que nadie nos comprende, y hasta se nos mete en la cabeza que Dios nos ha dejado. Pero eso es imposible, porque si el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo por seguro, hermanos. Aunque haya momentos difíciles, Él está con nosotros y no nos va a dejar, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él siempre nos lleva de la mano y Él siempre nos va a comprender. El asunto, hermanos, es de que hay cosas que a veces nosotros no comprendemos, cosas que Él permite en nuestras vidas, quizá para darnos una lección, quizá para que seamos formados en nuestro carácter, pero Dios siempre tiene un propósito. En este momento, hermanos, Pablo, hermanos, en el versículo número 6, si vamos al versículo número 6 del capítulo número 1, para que vayamos ubicándonos en lo que vamos a predicar hoy, Pablo le dice a Timoteo, sabiendo él de que lo habían informado cómo se encontraba Timoteo, le dice: te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo entendía la condición que estaba viviendo Timoteo, pero él quizá le estaba diciendo: Timoteo, tú tienes que acercarte a Dios, tienes que orar, tienes que confiar, tienes que recordar de que Él prometió que estaría con nosotros y que no nos abandonaría. Y le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese mismo espíritu, hermanos, que dio a Timoteo, que dio a Pablo, Él lo ha dado a toda la iglesia, hermanos. Cuando nos sintamos así emproblemados, recordémonos, hermanos, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por eso, hermanos, decía el apóstol que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa difícil que el Señor no pueda resolver. Y le dice en el versículo número 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba flaqueando. Ya no quería quizá ni hacer el trabajo que el Señor le había encomendado. No te avergüences de predicar la palabra del Señor, ni te avergüences de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. La vida cristiana, hermano, no es fácil. El apóstol Pablo estaba sufriendo porque estaba preso, pero él mismo decía, yo estoy preso, pero la palabra del Señor está libre, porque sigue predicándose aunque yo esté preso. A Pablo, todos los amigos de Asia ya lo habían abandonado. Ya nadie, hermano, todos se avergonzaban de él. ¿Quién va a ser nuestro líder? ¿Dónde está su Dios? Que no lo puede liberar. Pero hermanos, cuando Dios permite cosas en nuestras vidas es porque Dios tiene propósitos. Solo había un hermano que se llamaba Onesíforo. En el versículo número 16 dice Pablo que muchas veces lo visitaba y lo confortaba y le ayudaba y le daba ánimo, porque cuando estamos en momentos difíciles, hermanos, sentimos que todo se nos voltean, ¿verdad? Y que nadie nos quiere. Como dice aquella canción, ¿verdad? Nos sentimos como gusanitos, pero no somos gusanitos, hermanos. Seguimos siendo hijos de Dios. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo, hermano, le quería decir a Timoteo, como dice el hermano Mario, ándale, Pablo, échale ganas. El hermano Mario y sus paisanos, ¿verdad? No te achicopales. Dale para adelante, esfuérzate. Demuestra que el poder de Dios está en ti. Pablo le decía, hermanos, a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Timoteo, hermanos, era un joven y había motivos porque él se sintiera así un poco achicopalado, ¿verdad? Quizá él no tenía la suficiente experiencia para entender los propósitos de Dios. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos, porque en nuestras debilidades flaqueamos. Pero el Señor dice que en nuestras debilidades es cuando Él nos fortalece. Es cuando Él aparece, cuando nosotros sentimos de que ya estamos, hermanos, para ahogarnos, Él extiende tu mano y nos saca de donde nos queremos hundir. Porque su fidelidad siempre permanecerá y nos sacará, sea como sea. No entendemos muchas cosas que nos pasan en la vida. En el presente quizá la estamos viviendo y decimos, pero ¿qué me está pasando? ¿Dónde está Dios? Dios está con nosotros, Dios está en nuestro corazón, hermanos. Pero nos está moldeando, nos está enseñando, nos está capacitando. Y al fin de cada proceso que vamos pasando en la vida, nos damos cuenta, hermanos, que se cumple el versículo de Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vamos creciendo y vamos madurando, hermanos. Porque lo que nos hace crecer y madurar espiritualmente, hermanos, son las pruebas. El Señor nos promete, hermanos, de que iremos de victoria en victoria, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Decir estamos de victoria en victoria. Pero en medio de cada victoria, hermanos, hay una prueba. Porque no podemos comprender una victoria si no hay una prueba. Así es de que no quisiéramos quedarnos solamente en victoria, ¿verdad?
pero cada victoria trae una prueba. Pablo tenía propósitos para que Pablo llegara a la cárcel. Si nos ponemos a pensar, hermanos, Pablo era un hombre muy ocupado. Él pasaba atareado trabajando en la obra del Señor. ¿Qué es posible, hermano, que si Pablo no hubiera estado preso? Pablo quizás no dedica tiempo para escribir estas preciosas cartas que escribió, hermanos, las cuales le sirvieron a la iglesia primitiva y nos siguen sirviendo a nosotros, hermanos, para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dios tenía propósito, hermanos, Dios tenía propósito de que Pablo llevara el mensaje a las personas, por ejemplo, al carcelero. Pablo le predicaba a los gobernantes y a quien se le ponía por enfrente. Dios en sus planes, hermanos, Él tiene que llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, y de una u otra forma la palabra llega porque llega. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. El Señor quería que esta palabra nos llegara a nosotros. Y digo, si no meto preso a este Pablo, no escribes. Y permitió que estuviera preso. Y empieza Pablo a escribirle a los efesios, a los filipenses, a los gálatas, y a todos a quienes les escribió cartas, hermanos, aquellas cartas preciosas que ahora, hermanos, son de bendición para nosotros. ¿O no le da gracias a usted a Dios, hermanos, por las benditas cartas que escribió Pablo? Maravillosas cartas, hermanos, que nos edifican y nos forman el carácter como cristianos. Y le dice en el capítulo 2, en el versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El asunto, hermano, de que Pablo no estaba confiando en la gracia del Señor. Él estaba confiando en sí mismo, en sus propias fuerzas, y se le había olvidado que el poder y la gracia únicamente puede venir de Jesucristo. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Muchas veces podemos pensar de que las obras que estamos haciendo, o quizás reglas que estemos cumpliendo, pensamos de que son suficientes para agradar el corazón de Dios. Pero cuando viene el momento de la prueba, nos damos cuenta que no es suficiente. Y nos recuerda, hermanos, el Señor, que tenemos que depender de Él y no de nosotros. Porque cuando confiamos en nosotros, estamos perdidos. Dice San Juan en el capítulo 15, versículo 5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Como dice, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero si queremos estar separados de Dios, haciendo lo que se nos da la gana, olvídese. Cuando venga el momento de la prueba, ya no queremos venir a la iglesia. Y empezamos a culpar a medio mundo de que son culpables de nuestra condición, cuando somos nosotros los que no queremos profundizar en el conocimiento de la palabra y llevarla a la práctica para alcanzar la madurez espiritual. ¿Y qué sigue diciendo el Señor en San Juan 15:5? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta, hermanos? Tenemos que estar bien, hermanos, arraigados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única manera que podemos salir adelante. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos capacita para ser valientes en medio de las debilidades, hermanos. No hay otra forma. Nosotros los cristianos tenemos que ser dependientes de nuestro Señor. No debemos de depender de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Tenemos que sujetarnos a Él para ser fuertes en Él, hermanos. Por eso en el versículo número 3, que es la lectura que empezamos, hermanos, para que nos orientemos por qué Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo. Creo que ya nos vamos formando el panorama. Y le dice: tú pues,
Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo comparó con un soldado. Y el soldado tiene sus cualidades. ¿Y cuáles son las cualidades de un soldado? Un soldado es disciplinado. Un soldado es ordenado. Un soldado es obediente. Un soldado es persevera. Aunque esté cansado, él sabe que tiene que llegar a donde tiene que llegar, porque es soldado y tiene que obedecer a su comandante. Un soldado se sacrifica, un soldado se entrega para salvar a la patria. Peor si está en tiempos de guerra, ¿verdad? Un soldado, hermano, cuando está en tiempo de guerra, no va a buscar a donde está el comandante y le va a decir, señor comandante, le doy parte que estoy cansado y que necesito un franco, dicen ellos, ¿verdad? Me autoriza para ir al pueblo y ir a estar una semana con mis hijos y con mi mujer. ¿Qué le va a decir el comandante? No, es que el asunto es que ni se atreve el soldado a hacerlo. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra que el soldado se esfuerza para agradar a aquel que lo llamó para ser soldado, para defender a la patria. ¿Y quién es el que nos llamó a nosotros, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos soldados, hermanos, de Jesús. Antes pertenecíamos al ejército del maligno, porque obedecíamos lo que Él nos mandaba hacer. Pero ahora pertenecemos, hermanos, al ejército de Jesucristo. Y hermanos, estamos en guerra. Y estamos en una guerra constante, día y noche. Desde que nos levantamos, nos acostamos y aun cuando soñamos, hermanos, el enemigo está viendo cómo hace para hacernos daño. Por eso el buen soldado de Jesucristo, hermanos, no puede dormir. Tiene que velar y orar. Decía nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, tiene deseos, pero la carne es débil. Por eso el versículo número 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quiere agradar usted a Jesús? Agradémoslo obedeciéndole y siendo disciplinados como un buen soldado, siendo obedientes como un buen soldado. Estar siempre firmes, atentos a su voz para hacer lo que Él nos manda a hacer y no lo que nosotros querramos. Los cristianos, hermanos, no nos podemos dar el lujo de irnos a echar una vuelta por el mundo, porque de ahí venimos, hermanos, y ya lo conocemos. Y no podemos exponer nuestra vida espiritual a volver a lo mismo. Porque ya conocemos de dónde venimos, hermanos, y qué lata sería volver al vómito, como dice el apóstol Pedro, como lo hace el puerco. Necesitamos, hermanos, estar atentos a la voz de Dios y obedecer su palabra. Pero sobre todo, hermanos, abrir nuestro corazón para que nosotros estemos seguros de que Él habita en nosotros. Para que estar seguros de que realmente somos soldados del Señor, que somos hijos de Dios. No podemos, hermanos, arriesgar nuestra vida espiritual. Porque esta guerra, hermanos, esta guerra espiritual la vamos a llevar día tras día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que el Señor nos llame. Pablo, hermanos, también aconseja a los efesios a que se pongan la vestidura de un soldado. En Efesios 6:10, creo que todos conocemos esta escritura, hermanos.
Y le dice en 6:10 de Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, en el Señor y en el poder de su fuerza. Las nuestras no tienen capacidad, hermanos. Nuestras fuerzas son inútiles, son limitadas y fracasan. Vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de los frutos del Santo Espíritu de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como buen soldados tenemos que estar firmes, hermanos, porque Satanás siempre va a estar al acecho, para ver por dónde encuentra entrada y nos hace daño. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos, hermanos, con un ejército completo. Pero el ejército de Dios es mucho más poderoso, hermanos. El ejército de Dios, hermanos, el de Satanás se queda chiquito a la paz del Señor, hermanos. Si Dios, hermanos, cuando nosotros andamos expuestos, cuando andamos donde quiera que estemos, si Dios nos diera la oportunidad de ver, hermanos, cuántos ángeles nos guardan a nosotros y cuántas son las huestes celestiales que nos protegen, hermanos. Estamos seguros en Cristo, hermanos. Y le dice el apóstol: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo estad firmes como un buen soldado. El buen cristiano, hermanos, tiene que ser radical. No tiene que ser de doble ánimo. Hoy piensa una cosa y mañana otra. No, hermanos, el Señor nos mandó a tener carácter. No podemos ser de doble ánimo en el Señor. Y les repite una vez: estad pues firme, les dice otra vez en el 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay que asegurarse, hermanos, bien el cinturón, pero no el cinturón que tiene el pantalón, sino el cinturón, hermanos, de la verdad, del Evangelio, de la palabra de Dios. Sabiendo que esta palabra, hermanos, nos libertó. Somos completamente libres y no tenemos por qué estar pensando de que Satanás nos va a volver a endemoniar. No, mentira del diablo. No puede. No hay espacio para demonios en nuestro ser, porque nuestro corazón, hermanos, ya lo llena el Espíritu de Dios. El enemigo puede acercarse, arrimarse, hermanos, y rondar, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero va a devorar a aquellos que no están firmes, que están atenidos en sus fuerzas. Pero a los soldados de Jesucristo, hermanos, no podrá. Perderá su tiempo. Por eso es importante mantener esa postura como buen soldado, firmes y vestidos con la coraza de la justicia. Esa coraza, esa protección, hermano, no piense, hermanos, en esa coraza de un soldado. Aquí habla de un uniforme de un soldado romano, sino en esa justicia, hermanos, que fue alcanzada a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice el Señor que por el sacrificio del Señor nosotros fuimos justificados, hermanos. Y si somos justificados, hermanos, el enemigo no tiene por qué señalarnos, porque el Señor ya hizo la obra y nos justificó. Y calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio. Ustedes disponen del Evangelio, hombre, de la palabra. Ese Evangelio que les da paz. Vestirnos de la armadura de Dios, hermano, no es me voy a poner los zapatos, no, hermanos. Es, hermanos, llevar ese Evangelio con seguridad, que ese Evangelio es el que nos ha traído la paz y que nadie nos la puede robar, porque Cristo es nuestra paz. Pero sobre todo
el escudo de la fe, con quien podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, hermanos. Esa fe que no tiene que fallar. Esa fe, hermanos, en nuestro Señor, que Él nos va a guardar y nos va a defender. Y que ese escudo, hermanos, no va a permitir que los dardos de fuego del enemigo nos provoquen daño. Porque Dios estará por nosotros siempre. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco protector de la cabeza, que protege nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero ¿cómo vamos a proteger esos pensamientos? Cuando estamos concentrados siempre, hermanos, en Dios. Por eso el Señor dice y aconseja que oremos en todo tiempo. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar con las manos levantadas o de rodillas. No, que en todo tiempo nuestros pensamientos estén en el Señor, hermanos. Que si vamos por la calle, vayamos mencionando el nombre de Dios. Si estamos en el trabajo, hermanos, ahí nadie se va a dar cuenta. Honremos a Dios con nuestras actitudes. Y Él, hermanos, guardará nuestros pensamientos. No se desviarán. El enemigo, hermanos, no encontrará lugar para meterse en nuestra mente, porque nuestra mente, hermanos, es el mejor terreno para Satanás, para hacerle daño a la humanidad. Pero con nosotros no puede, si somos obedientes a esta palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya, hermanos. La espada. Todas esas vestimentas, hermanos, que mencionamos son vestimentas que se ponen para protegernos, ¿verdad? Para que no vengan los dardos del enemigo y estemos protegidos. Pero la espada del Espíritu, hermanos, es la única arma de defensa que tenemos. ¿Y qué dice que es? La palabra de Dios. Fíjense que esta palabra aquí, esta espada, hay espadas que son largas y hay unas que son pequeñas. Las pequeñas son le dice la machaira en su original. Es una espada pequeña. ¿Pero por qué usaría esa palabra machaira, una espada pequeña? Porque nuestra lucha, hermanos, es cerca con el enemigo, hermanos. Y no nos podemos confiar. Pero esa machaira, hermanos, es poderosa. Esa espada de 2 filos, hermanos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra, hermanos, que el enemigo no puede hacer nada en contra de un hijo de Dios cuando el Hijo de Dios, hermanos, conoce la palabra y la aplica a su vida. Eso fue lo que le pasó a Satanás con Jesús cuando lo tentó en el desierto. Con la palabra, hermano, Jesús dejó callado a Satanás. Y con la palabra nosotros tenemos que dejar callado a Satanás cuando quiera tentarnos. Entonces, hermanos, si tenemos bien puesta la armadura de Dios, estamos seguros que la victoria es nuestra, hermanos. Amén. No importa, hermano, la situación que estemos pasando. Diremos abiertamente, como dijo el salmista, hermanos, en el Salmo 27, versículo 3. Qué bueno, hermanos, tener esa capacidad para decir estas palabras que dijo el salmista. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Puede decir usted estas palabras, hermanos? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cuántos tienen valor de decir esta palabra del salmista, hermanos? ¿Es usted soldado de Dios? ¿Es aplicable esta palabra que hemos predicado hasta hoy a su vida? Si usted, hermanos, está siendo obediente a esa palabra, usted puede decir como el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Aunque contra mí se levanten guerras. Aleluya, hermanos. Qué interesante, hermanos. Somos soldados del Señor, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos. Sigue diciendo el versículo número 5. Y también el que lucha como atleta, ahora ya dejó un soldado y se pasó a un atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. Otro ejemplo que le pone el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo.
Un atleta, hermanos, tiene que luchar legítimamente para poder llevarse el premio. Y cuando dice legítimamente, es conforme a las reglas del juego. No pueden violarse las reglas del juego. Hay que ser veraz, hay que ser genuino. No hay que ser tramposo en un deporte. Porque el que hace trampa, lo van a descubrir. Y si ya le dieron el premio, se lo van a quitar. Como le ha pasado a muchos, ¿verdad? Que han tomado drogas para ganar, pero terminan, hermanos, descubriéndoles y les arrebatan el premio. Pero nosotros no somos de esos, hermanos. No vamos a hacer trampa. Legítimamente, conforme a las reglas. Cada deporte tiene reglas, ¿verdad? Y el deportista, depende el deporte que sea, tiene que respetarlas. Y para eso hay un árbitro. Y ese árbitro, esa es la persona que vela para que en el juego las normas se cumplan. En el caso de nosotros, hermanos, los cristianos, aunque algunos practiquen un deporte, pero como cristianos, no es un deporte, hermanos, el que practicamos. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros practicamos. Y el Evangelio, hermanos, que nosotros practicamos tiene reglas, tiene normas. Y tenemos también un árbitro, que es el Espíritu Santo. Que cuando nosotros queremos llevárnosla de listos y le fallamos a Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: momento, sos hijo de Dios. Y posiblemente caigamos en el pecado, pero la conciencia no nos deja, porque el Espíritu Santo: sos hijo de Dios. Y volvemos y le pedimos perdón a Dios y seguimos para adelante, hermanos. Entonces el Evangelio tiene sus reglas, hermanos. Si queremos vivir en paz, obedezcamos esas reglas. Y al final de esta etapa, hermanos, alcanzaremos el reino de los cielos. La Biblia está llena, hermanos, de estos reglamentos, hermanos, que necesitamos poner en práctica. Yo quisiera mencionarles unos así rapidito, que todo cristiano tiene que poner en práctica. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa es una regla, que el Hijo de Dios tiene que estar perseverando, tiene que estar en la casa de Dios, tiene que estar sirviéndole a Dios, exhortándonos unos a otros, en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No podemos darnos el lujo, hermanos, de estar perdiendo nuestro tiempo. Otra así rapidito, en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Otra regla, hermano, que si la ponemos en práctica, somos bendecidos. Si no la ponemos en práctica, pues nosotros perdemos. Otra regla, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Son reglas, hermano, que si las ponemos en práctica, ganamos, alcanzamos victoria. Y hay muchas más, hermanos, son cientos, pero con un ejemplo, hermanos, basta, ¿verdad? Para que nosotros veamos lo importante, hermanos, que es entrar a la obediencia a la palabra del Señor. Es decir, hermanos, que las reglas hay en el Evangelio, hermanos, hay reglas para todos. Nadie puede decir: para mí no hay, porque para todos hay reglas, hermanos. ¿Quiere usted tener un buen matrimonio? Escudriñe las Escrituras y ahí el Señor le va a dar varias reglas, cómo tiene que comportarse como esposo, como esposa, para tener un matrimonio eficaz y bendecido. Hay que obedecer las reglas. Usted quiere que su esposo no adultere. Una de las reglas dice que no se niegue el uno con el otro.
para que el hombre no ande buscando afuera. Son reglas establecidas en el matrimonio. Hay reglas para todos, hay reglas para los esposos, para las esposas. Hay reglas para los padres, para los hijos. Hay reglas para los pastores. Hay reglas para los solteros. Hay reglas para las viudas, hay reglas para los niños. Aquí, hermano, nadie se queda afuera, porque la palabra del Señor es para la iglesia, es para todos nosotros, es para que aprendamos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, hermanos. Escudriñemos las Escrituras y busquemos las reglas, hermanos, que necesitamos poner en práctica. Para todos hay. Para los que no se han casado, no os unáis en yugo desigual, porque qué relación, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Hermanos, hay de todo, hermanos. Y también con relación, hermanos, al deporte, el apóstol Pablo le habla a los corintios en 1 Corintios 9:24. Y le dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En el Evangelio, hermanos, nosotros, la iglesia, no es solamente un premio. Hay muchos premios, hermanos, para la iglesia. Cuando el Señor se fue, hermanos, le dijo a sus discípulos: no se preocupen, no se atemoricen. Voy pues, les dice, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Premios, hermanos, hay muchos. Lo importante es que seamos fieles, que seamos honestos, que seamos legítimos, que seamos sinceros, que seamos justos, para que disfrutemos la paz de Dios, hermanos, tanto en este mundo como en la eternidad. Y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los deportistas, hermanos, cuando se preparan, que van a ir a la competencia, hacen un montón de sacrificios. Se abstienen de beber, de licor, de fumar, de un montón de cosas que no pueden hacer para estar fuertes y capacitados para la competencia, para ganar una corona de guirnaldas. Pero nosotros, hermanos, vale la pena que nos esforcemos, que nos abstengamos de toda contaminación del mundo, porque nuestra corona, dice el apóstol Pablo, es incorruptible. Esa corona que solamente la tendrán los verdaderos hijos de Dios, los que vinieron a Él y se arrepintieron de corazón de sus maldades. Es lo único que el Señor quiere. Y dice en el 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. No dice no como a la aventura, como quien dice: yo no sé para dónde voy. Él sabía que iba para el reino celestial, ¿verdad? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo dice: yo no peleo a lo loco. Yo no me pongo a pelear con demonios, porque esos ya están vencidos. Yo sé quién es mi enemigo. Pablo sabía quién era su enemigo, y él sabía que su enemigo, él era él mismo. Porque eso nos pasa muchas veces a nosotros, no entendemos. Pensamos que nuestro enemigo viene del exterior, cuando los malos pensamientos, los deseos de la carne y las concupiscencias vienen de adentro, hermanos. Están en nosotros. Porque dentro de nosotros está siempre la vieja naturaleza. Aunque ya tenemos a Cristo, hermanos, pero estamos en este mundo y estamos peleando día a día, hermanos, esa lucha.
Decía el apóstol Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco hago. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, hermanos, tenía luchas fuertes contra la carne. ¿Por qué no lo vamos a tener nosotros? Pero él decía, para sujetar esa carne, esos deseos que me desvían, en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Lo metí, hermanos, a la entrega, al servicio al Señor, y lo pongo en servidumbre. Porque cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, hermanos, nuestra mente no va a estar vacía. Nuestra mente siempre va a estar pensando en qué voy a hacer para el Señor. No vamos a estar divagando, hermanos, y el enemigo se va a aprovechar de nosotros. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este cuerpo, hermanos, hay que sujetarlo a los pies de Cristo. Cuando vengan esos pensamientos, hermanos, que nos traen el deseo del vicio que tuvimos, leamos la palabra del Señor y nos fortaleceremos. Cuando el Señor, hermano, le dice a sus discípulos en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estaba diciendo? El evangelio que predican hoy, hermanos, hablan, hermanos, de que hay que levantar la autoestima. Ay, es que estás decaído. No, hermanos. El Señor en su palabra dice que nos neguemos a nosotros mismos, que no seamos egocéntricos, que pensemos más en el prójimo que en nosotros. Niéguese a sí mismo. No pensemos en nuestra comodidad, pensemos en la necesidad de nuestro prójimo, y eso agradará al corazón de Dios, hermanos. El hombre natural, hermanos, no quiere servirle a Dios. El trabajo que más excusas presentamos nosotros, aún nosotros los cristianos, hermanos, es servirle a Dios. Nos cuesta servirle a Dios. Nos sobran las excusas. Cuando hay algo para hacer para el Señor, cuando hay que ir a predicar la palabra del Señor al Campo Blanco, ¿cuántos vienen? No tienen tiempo. Está mejor el negocio, está mejor la película, está mejor la novela, pero no hay tiempo para el Señor. Hay que sujetar, hermanos, los deseos de la carne. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Y él nos da un gran ejemplo que tenemos que seguir, hermanos. Él sujetaba su cuerpo a servidumbre. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, doblegar nuestro ego y presentarlo delante del Señor para que hagamos su voluntad. Y termina el versículo 27, dice, no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo muchas veces es malinterpretado. Y se piensa de que Pablo decía eso porque si él no hacía la obra que el Señor le había mandado a hacer, podía perder su salvación. Pues la palabra del Señor dice, hermanos, que la salvación no es por obras, pero sí se hacen obras cuando tenemos fe en Jesucristo. Pero la salvación, hermanos, no es por obras. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo te digo, muéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que tiene a Cristo, hermanos, automáticamente va a hacer obras para el Señor, pero no las va a hacer para salvación, sino que la va a hacer producto de esa fe en Jesucristo. Nos va a hacer dóciles para poder servir y hacer obras para nuestro prójimo. Pablo, hermanos, no estaba diciendo, hermanos, lo que a veces se entiende mal.
Él estaba diciendo, hermanos, que muchas veces, porque hay muchas personas que están predicando, que están haciendo, dizque la obra del Señor, pero no son íntegros. Él decía, yo les digo, le estoy poniendo este ejemplo de los atletas, y les estoy diciendo que hay que esforzarse para llegar primero. Pero si yo no llego primero, no quiero decir de que me voy a perder. No, porque hay muchos que lo están haciendo, pero lo están haciendo hipócritamente. Y de eso, hermanos, está lleno ahora el mundo. Y lamentablemente mucho las iglesias están llenas de esas personas. Oiga esto en Mateo 27, 22. ¿Qué va a pasar con estas personas que están arriesgando y no ganar el premio, como les dijo el apóstol Pablo? Porque muchos me dirán en aquel día, oiga esto, hermanos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todos aquellos hermanos que ahora están siendo heraldos, y es posible que por la palabra que están predicando muchos se están salvando, pero lamentablemente, hermanos, aunque sean predicadores, si no fueron fieles al Señor, si no fueron honestos, si no fueron justos, lamentablemente el Señor les dirá esto, hermanos. Y entonces les dirá y le declarará el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se da cuenta que importante, hermanos, es ser como un atleta, honesto, ganar el premio, hermanos, siendo legítimo. Porque al Señor, hermano, no se le puede engañar. Y tenemos que actuar delante de Él legítimamente para no ser reprobados. Y los únicos, hermanos, que no vamos a ser reprobados, somos los verdaderos hijos de Dios. Y si le digo verdaderos hijos de Dios, es porque hay falsos hijos de Dios, que piensan que son, pero se están engañando a sí mismos. Gloria al Señor. Y para ser un verdadero hijo de Dios, hay que tener un genuino arrepentimiento delante de Él. Cuando descubramos en nuestra vida que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, es porque somos hijos de Dios. Pero si estamos en la iglesia y siempre estamos con la manía de hacer las cosas del mundo, todavía no somos hijos de Dios. Disculpen si alguien se ofende, pero eso es lo que yo tengo que dejar claro. Porque el Evangelio y la salvación no es juguete. El Señor va a venir y va a venir por una iglesia con una vestidura blanca, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y necesitamos limpiar nuestros vestidos, hermanos. No tiene que estar manchado de pecado, porque el pecado, hermanos, es aborrecible delante de Dios. Estamos ya para terminar, hermanos. Es el versículo número 6 de Timoteo 2. Y pone otro ejemplo. El labrador, para participar de los frutos, deberá de trabajar primero. Otro ejemplo que pone el apóstol, hermanos, a Timoteo. Porque uno de los trabajos más difíciles, hermanos, es el trabajo del labrador. Tiene que tener mucha fe, mucha paciencia, mucha perseverancia. Tiene que trabajar arduamente preparando la tierra bajo el sol, sembrar la semilla, esperar la lluvia, la temprana y la tardía. Y si llueve, pues le va bien en la cosecha. Y si no llueve, se pierde la cosecha. Y si llueve, pero llueve mucho como este invierno de este año, también se pierde la cosecha. Por eso, hermanos, el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo nos da a entender de que el trabajo en el Señor no es fácil, hermanos. No es fácil. Y posiblemente llevemos muchas decepciones, pero tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado.
Por eso el Señor nos compara, hermanos, con el labrador. Porque antes de sembrar la semilla, la palabra del Señor en el corazón de los oyentes, tenemos que orar. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? No. No me escuchan. Esperen un poquito de volumen. Tenemos que orar mucho para preparar la tierra, para que cuando llevemos la semilla de la palabra de Dios, caiga en tierra fértil. Porque, hermanos, el enemigo influye, hermanos, a los oyentes. Y si nosotros no oramos antes de ir a predicar, antes de llevar la palabra del Señor, el enemigo se va a robar la semilla y no va a permitir que entre al corazón del hombre. Tenemos que esforzarnos. Y después tenemos que sembramos la semilla, tenemos que seguir regando, hermanos, esa tierra. Tenemos que estar constantes con estas personas que les hemos predicado el Evangelio, para que miren en nosotros que realmente somos cristianos, para que vean en nosotros que realmente somos diferentes a los demás, porque los hijos de Dios, hermanos, no podemos ser iguales a los inconversos. El que escucha la palabra en labios de un verdadero hijo de Dios, el testimonio de esa persona hace que él abra su corazón y crea en la palabra de Dios. Por eso el trabajo de la obra del Señor, hermano, no es fácil. Por eso el apóstol Pablo le puso a Timoteo estos ejemplos, hermanos. Y tenemos que hacerlo porque la comisión, hermanos, ya se nos ha sido dada. Y no podemos dejar de hacerlo. El Señor dice, hermanos, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Aunque la gente no quiera escuchar, tenemos que llevar la palabra. El Señor se encargará. Si esa semilla germina y si se pierde, hermanos, ¿qué va a hacer? No es culpa nuestra si hicimos el trabajo bien hecho. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que predicarlo porque el Señor viene pronto. Ya no me escuchan, ¿verdad? Vamos a terminar. Solo en esta noche yo quisiera hacer la invitación que alguno de los presentes o alguien que me está viendo a través de las redes quisiera ser parte de este equipo del Señor al que el Señor le llamó iglesia. Usted puede venir a Él y lo único que tiene que hacer es pedirle perdón por sus pecados. No hay otra forma. Cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón, Él entra en nuestro corazón y hace morada en nosotros. Y a partir de ese momento Él empieza a guiar nuestras vidas espirituales. Y de entonces nos empieza a formar de acuerdo a su santa voluntad. Porque el Espíritu de Dios nos transforma. Y aprenderemos a ser hijos disciplinados y esforzados, como la palabra del Señor que escuchamos ahora. Nos enseña a ser verdaderos soldados. Nos enseña a ser verdaderos atletas y verdaderos labradores. Si en esta noche usted quiere abrir su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón para que tú entres a Él a través de el perdón de mis pecados. De todo corazón te pido, Padre, que me perdones. Oh bendito Dios, y que me ayudes, Señor, a ser obediente a tu palabra. Yo sea un hijo tuyo disciplinado y que sea un hijo tuyo esforzado para poder ganar el premio, Señor, que tú has preparado, Señor, de que tú, Señor, te dispusiste, Señor, a hacer el plan de salvación.
Inscribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida, y guárdame, y líbrame, y dame fuerzas. Dame, Señor, sabiduría y entendimiento para poder hacer tu voluntad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche.